Es un placer poder seguir con nuestra exposición de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy llegamos al capítulo 15, a los versículos 14 al 21. Y el título de este mensaje es El apóstol para los gentiles. Hoy vamos a aprender algo sobre la cosmovisión del apóstol Pablo y también algo sobre lo que nosotros también personalmente, como parte de la cultura occidental, le debemos al apóstol Pablo. De hecho, no solamente para nosotros, sino para cualquier persona donde ha llegado el evangelio. Hay una serie de implicaciones que muchas veces no tomamos en cuenta. De todo esto vamos a hablar hoy y voy a empezar con un par de ejemplos. Por ejemplo, hasta en los países decididamente seculares, para no decir ateas, el domingo suele ser un día festivo, quiere decir un día no laborable. Y esto obviamente tiene que ver con el hecho de que Jesucristo resucitó en un domingo. Muchas veces no nos damos cuenta de estas implicaciones, pero esto sigue siendo un hecho. ¿De dónde viene aquello de los domingos? Desde luego, no de los sindicatos. O por ejemplo, en mucha parte de Europa, por ejemplo en España y en otros países, hasta el día de hoy sigue en vigencia lo que en la jurisprudencia se llama el derecho romano. Ese derecho no viene estrictamente hablando de los romanos, sino viene del emperador bizantino Justiniano. Estamos hablando del siglo VI. Bizancio en aquel entonces era un estado decididamente cristiano y esto dejó sus repercusiones en la forma como dictamos sentencia, lo que entendemos de derecho. O por ejemplo, vamos a considerar otro asunto, el tema de la escolarización general. ¿De dónde viene esa idea de que los niños van a colegios para aprender a leer, escribir y más cosas que por lo menos teóricamente son útiles para la vida? Esto no viene de los romanos ni de los griegos. Ellos tenían profesores, tenían educación para solamente para algunos, por lo menos para aquellos que podían costearse el precio de un profesor particular. Ahora, eso de la escolarización general viene de Carlomagno. Carlomagno era un emperador que reinaba sobre una buena parte de Europa occidental y central alrededor del año 800. Y luego los que lo profundizaron eran precisamente los reformadores evangélicos. O por ejemplo, ¿de dónde viene esto de que hasta el día de hoy seguimos rigiendo nuestro calendario en AD y DC? O sea, antes o Anno Domini, el año del Señor, o algunos dicen después de Cristo, DC. Bueno, esto tiene que ver con su nacimiento. Y algunos intentan evitarlo. Todo el mundo usa y sigue usando este calendario. Y cualquier intento, por ejemplo, como durante la Revolución Francesa, de cambiar este hecho, fracasó. Seguimos usando un calendario que cuenta los años desde el nacimiento de Jesucristo. El hombre que más ha hecho que nadie para crear una cultura sin precedentes, una fe regida por revelación divina, era Pablo. Era el hombre que más ha hecho para traernos el evangelio a Europa, y no solamente esto, sino a cambiar Europa profundamente. Esto es un continente netamente pagano, sin luz, sin esperanza, a naciones que en su momento hasta pusieron la señal de la cruz en sus banderas. Y sin embargo,
por lo menos los que nos ubicamos aquí en lo que se llama la Unión Europea, nos damos cuenta que, por ejemplo, este famoso himno europeo, la Oda a la Alegría, que de Ludwig van Beethoven, por lo menos viene la música, en cuanto a su letra, tiene un contenido completamente pagano. Una persona que coge, por ejemplo, un billete de 5 euros se va a encontrar con la efigie de una diosa pagana, la diosa Europa. Y así la cosa sigue hasta en la Constitución fracasada del año 2003, la Constitución Europea, que nunca llegó a instalarse en Europa. No hay ni una referencia a la herencia cristiana, pero sí a la herencia pagana de los griegos y de los romanos. Es una falsificación y una negación de nuestra historia que clama al cielo, pero esto sería otro tiempo. Vamos a quedarnos con lo positivo. Quiere decir que gracias al Evangelio, este continente en su momento tenía sus días de gloria. Se entendió como una sociedad bajo obediencia a Cristo. Pablo llega ahora al final de su carta y vuelve al tema de su inicio. Habla de su propio ministerio y su visión personal de extender la influencia del Evangelio más allá de los lugares donde ha sido predicado. Bueno, sin ir más lejos, un poco más adelante vamos a hablar de sus planes de ir hasta España. Bueno, dicho todo esto, vamos a leer ahora los versículos correspondientes bajo ese título, Pablo el apóstol para los gentiles. Y vamos a leer Romanos capítulo 15, los versículos 14 al 21. Romanos 15, 14 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra, con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Hasta aquí la palabra de Dios. Y vamos a hablar ahora con ese Dios y pedirle que Él nos ilume en este momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias también por estos versículos preciosos que nos enseñan tantas cosas y te pedimos que en los próximos minutos podamos entender un poco mejor de su contenido y de su significado. Señor, ilumínanos para que entendamos lo que nos quieres enseñar
Te pedimos que tu Espíritu Santo haga esa obra iluminadora en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Bien, entonces estamos ante uno de los pasajes que más nos dilatan de la filosofía ministerial del apóstol Pablo. Y lo primero que nos pone por delante en este contexto es el ejemplo de la iglesia de Roma, esa iglesia que Pablo quiere conocer y desde allí seguir su viaje hacia Occidente, hacia España. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, y de vosotros mismos, y que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, más elogio difícilmente posible. Uno puede pensar, pues esa gente, ¿y para qué necesitan esa epístola? Si ellos ya lo saben todo y si ellos ya están a la altura de los acontecimientos y han sido enseñados de tal manera, ¿y por qué Pablo escribe esa carta? Bueno, Pablo escribe esa carta obviamente no para enseñarles muchas cosas, ¿sí? Él enseña, sino para recordarles de las cosas que ya han sido enseñados entre los romanos. De esto vamos a hablar en un momento. Nos quedamos con esto. La iglesia en Roma era una iglesia ejemplar en muchos sentidos. Por ejemplo, en el versículo 14, él habla de que esa iglesia, esos cristianos, estaban llenos de bondad. Amaron lo bueno, lo que Dios ha aprobado, lo que a Dios le gusta, y odiaron lo malo. Es una forma de guiarse en el día a día, es una forma de hacer lo que es muy eficaz. Evidentemente, si estamos ante las grandes y pequeñas decisiones de esta vida, siempre cabe preguntarnos, ¿y qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que Él haría en mi lugar? Esto no nos va a responder todas las preguntas, pero en muchos este planteamiento es un guía fiel y eficaz para no equivocarse. Además, están llenos de conocimiento. Y aún así, como acaba de mencionar, Pablo les escribe esa carta preciosa. Es uno de los temas más tristes, tal vez, en la iglesia cristiana, que hay hermanos que ya creen que lo han escuchado todo y que se lo saben todo y que a ellos no les hace falta estar bajo la palabra para seguir aprendiendo. Sí, uno puede llegar a saber mucho, lo cual no quiere decir que uno no debe de seguir aprendiendo. Una persona que deja de aprender, que deja de avanzar, una persona que fácilmente se va a estancar en su propio conocimiento que no sigue hacia adelante. Además, esa gente que estaban llenos de conocimiento, que sí que tenían esa capacidad de sintetizar y de entender lo que en el Antiguo Testamento ha sido revelado y aplicarlo a la redención, esa gente además tenía la capacidad de cuidarse mutuamente. Y demostraron su madurez ya en algo muy importante. Y esto tiene que ver con el cuidarse mutuamente. De la iglesia de Roma no sabemos nada de facciones, disensiones, enfrentamientos, como pasó en otras iglesias. En esa larga carta de 16 capítulos, ni una palabra.
Amonestarnos, eso tiene dos elementos. Tiene un elemento de aviso, de poner la voz de alarma donde hace falta, de corregir. Y esto normalmente es la parte más desagradable, porque a mucha gente no les gusta que alguien les corrija o que les llame la atención. Es uno de nuestros rasgos de carácter más negativos, el no admitir nuestros errores y de no admitir que otros nos corrijan, que otros hablen de nuestra vida. Y ahí precisamente la resistencia a aprender empieza, porque uno siempre aprende. Uno puede aprender de las amonestaciones de otros y así mejorar su propia vida. El que no mejora en la amonestación personal, muy probablemente tampoco mejora cuando lee la Biblia, porque se cree superior, lo admito o no. Y luego el segundo elemento, si el primero es avisar, corregir, el segundo elemento de amonestar es animar, animar a superarse. Es uno de los secretos secretos abiertos de una empresa que funciona bien. En una empresa que funciona, los que dirigen la empresa, tu jefe en este caso, siempre te pone retos por delante, pero retos alcanzables para animarte a seguir hacia adelante, a superarte, a aprender cosas nuevas, a motivarte. Esto es una palabra muy importante hoy en día y esto forma parte de la amonestación. Forma parte de ese cuidarse mutuamente. No olvides lo que es la base de todo esto. La bondad y el ser lleno de conocimiento. No puedes amonestar a nadie si te faltan estas pautas bíblicas. Bondad y ser llenos de conocimiento. Entonces sí puedes amonestar. Y como acabamos de escuchar, tiene dos partes. La parte de corregir y la parte de animar, de motivar. Por eso es muy importante aconsejar y a predicar sobre la base de la escritura, no lo que a mí me parece interesante. No, esto no tiene importancia, sino lo que es importante es lo que está escrito, lo que Dios nos ha revelado y lo que forma parte de su plan. Ahora, de todo esto, Pablo sigue adelante y nos habla de por qué escribió esa carta entonces. Porque alguien podría haber dicho, bueno, si estos romanos, estos creyentes allí saben todo, entonces ¿por qué escribes la carta? Pablo dice en el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me da. Recordar, esta es la palabra clave. Es tan importante en nuestro trato con otros creyentes, sobre todo si estamos en el ministerio de enseñar, de recordar cosas. Muy poca cosa nueva vamos a poder enseñar porque la gente en la manera que crezca en la fe, pues aprende, se hace más madura y entiende muchas cosas. Pero no todo les cabe en la cabeza. Mejor dicho, no todo lo tienen presentes y por lo tanto es muy importante que recordemos a la gente las cosas que ya saben. Es la función de la predicación. Una predicación como por ejemplo esta, yo no creo sinceramente que diga nada nuevo, pero mi función ahora es recordarles de las cosas que la gran mayoría de ustedes ya saben. Y eso también es aprender. Aprender es recordarse de las cosas que uno sabe y de incorporar elementos nuevos en aquellas cosas que ya sabemos.
Y eso es un proceso que dura toda la vida. Es lo que hace Pablo, enfatizar las cosas que pasan a ser olvidadas fácilmente. Y luego añade una cosa muy interesante. Lo hace por la gracia que de Dios me es dada. Ser apóstol es ser pastor de los gentiles. Y queridos hermanos, qué privilegio tenemos. Tenemos el mejor teólogo judío de su tiempo convertido y enviado a nosotros, los gentiles. Y haces muy bien sentarte a los pies de este hombre extraordinario que te enseña a través de 13 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento para escucharle. No lo olvides, cuando él vio en el sueño el hombre de Macedonia que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto fue la primera vez que alguien de Europa pidió la predicación del Evangelio. Ayúdanos. A ver, ¿ayudar? ¿Qué es esto? ¿Alguien de Macedonia pide ayuda? Macedonia, cuna de filósofos, cuna de Alejandro Magno, sí, pero una Macedonia como el resto de Europa lejos de Dios. Y aquí tenemos la madre del Cordero. No es la cultura helénica con su filosofía avanzada. No es la perspicacia de sus filósofos que salva. Ayúdanos. Esto significa que están perdidos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Es el grito desesperado de un hombre de la tierra de Alejandro Magno, aquel que conquistó casi todo el mundo conocido en aquel entonces, y de su maestro Aristóteles. No hay que olvidarlo, que era el maestro de Alejandro Magno. Y el destinatario de la petición de auxilio es nadie menos que el teólogo más brillante de todos los tiempos, Pablo de Tarso. Cristiano, aquel que iba a cambiar Europa más que todos los generales filósofos que ha visto nacer este continente juntos. Y Pablo ejerce su función de apóstol de los gentiles con eficacia. Dice el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ya sabemos, la iglesia de Roma no conoce a Pablo, pero él fue llamado por el Señor mismo para ser un apóstol enviado a los gentiles, para aquellos que no son judíos. Vamos a escucharlo de su propio testimonio, de Hechos capítulo 9, versículo 15, donde Pablo dice, el Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y así exactamente ha cumplido Dios todo esto en la vida de Pablo. O por ejemplo, lo que leímos en Gálatas 2:7, también de forma testimonial. Gálatas 2:7 dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro es de la circuncisión. Entonces ahí lo tenemos. Pablo fue mandado específicamente de parte de Dios para predicar el evangelio a los gentiles. Vamos a desglosar esa gran verdad un momento. Ahora, ¿de quién es el ministerio y de quién es el ministro? El versículo 16 lo dice claramente, es de Jesucristo.
realmente una persona que ejerce una función pública de predicar el Evangelio, debe este ministerio enteramente al llamado de Jesucristo. Y si no hay llamado, entonces está pisando algo que es sagrado y que no le corresponde. Esto es un privilegio de servir a Dios de esta manera. Ahora, ¿para quién es el apóstol? El mismo versículo 16 nos lo responde. Es apóstol para los gentiles. Sí, es verdad. Primero solía irse a las sinagogas, pero realmente su ministerio fue para llevarlo a cabo entre los gentiles. Y gentiles, por definición, son todos aquellos que no vienen de la cultura judía. Quiere decir que vivieron en el desconocimiento más profundo de las cosas. Ahora, ¿de qué es apóstol? ¿De qué es ministro? El versículo 16 también lo dicen del Evangelio. Pablo aquí está usando un lenguaje que proviene del Antiguo Testamento. Los gentiles, como él ya había enseñado en el capítulo 12, son el sacrificio vivo y él lo presenta al Señor. Esto es la idea. Esta idea Pablo lo tenía muy dentro de su cabeza. No estamos hablando de un sacrificio tipo holocausto que se quemó enteramente. Es un sacrificio de acción de gracias. El sacerdote, en esta comparación, es Jesucristo. Y en ese sentido, todos los somos, administramos la gracia divina. Y esto es algo increíble. Dios ha puesto en manos de cada uno de sus hijos el privilegio de poder administrar la gracia divina. Esto es algo que realmente nos debería impresionar profundamente. Somos nosotros, aquellos que hablamos de las cosas divinas, del plan de salvación. Somos aquellos que saben de esto y que debemos de entregar ese conocimiento a aquellos que no lo saben, como forma de honrar a Dios a través de la conversión de mucha gente que van a conocer el Evangelio de esa manera. Es un privilegio increíble. Cuando compartimos el Evangelio, tenemos en nuestras manos las llaves que deciden sobre muerte o vida. Y para el apóstol Pablo, y esto fue lo último, es lo último que dice en el versículo 16, todo esto le fue entregado para la gloria de Dios. Dice al final del versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Gloria a Dios. A Él sea la honra en todo. Pablo sigue explicando su ministerio en el versículo 17. ¿Estás satisfecho con tu trabajo? Yo no sé qué trabajo tienes de momento. ¿A qué te dedicas? Si eso es tu pasión, si te gusta hacer lo que estás haciendo. Pues Pablo estaba contento. Tengo que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pablo está contento con este llamamiento. Dios está haciendo cosas a través de él. ¿Has pensado alguna vez que Dios también quiere escribir historia a través de tu vida? Que Dios también te quiere usar para cosas grandes, para cosas importantes. Porque todo lo que atrae a una persona a Cristo es importante y tiene repercusiones eternas.
No estamos haciendo trabajos, produciendo cosas pasajeras, sino nosotros nos dedicamos a un arte con repercusiones eternas, salvar almas. Y esto es lo mejor que se puede imaginar. Nunca estarás más feliz que cuando haces exactamente lo que Dios quiere hacer a través de ti y sabes que esto lo estás haciendo. Pablo nos habla de su incansable trabajo. Sí, no era un trabajo fácil, pero un trabajo muy satisfactorio. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Es simplemente una herramienta en manos del Señor. Jesucristo está actuando a través de él. Y esto es lo más bonito a lo que podemos aspirar. Tenemos que ver nuestro ministerio y nuestra vida así. Somos herramientas en las manos del Maestro. Y Él nos quiere usar para su gloria y para su honra. Herramienta, y la meta es la conversión de los gentiles. Esto era la meta de la vida del apóstol Pablo. Esto era su pasión. Por eso él vivía. Esto es lo que más quería. Alcanzar a aquellos que no tenían ni esperanza ni luz. Y esa idea no le dejaba descansar. Ahora, ¿te has parado para pensar alguna vez cuál es el proyecto de tu vida? ¿Para qué vives tú? Bueno, para tener una familia, sí, esto es una meta muy loable. Si el Señor te quiere el privilegio. Para hacer una carrera importante en tu profesión, nada que objetar, es algo muy legítimo. Ganar dinero y ser independiente económicamente, bueno, tampoco está mal, pero ¿realmente esto es todo? ¿Qué quedará de tu obra, de la obra de tu vida cuando el Señor te llame a su presencia? ¿Cuál es tu pasión? ¿Por qué vives? ¿Qué meta quieres alcanzar? ¿Cuál es el proyecto de tu vida? Pablo hablaba del Evangelio. Él tenía sus formas de proceder. Y da igual cómo, lo importante es compartir ese Evangelio. Él lo compartía con palabra y con su propia vida. Y esto nos da una idea de que nuestras palabras tienen que ser avaladas y apoyadas por nuestra forma de vivir. Pablo en esto era un ejemplo. Y tenemos que serlo nosotros también en este sentido. Un ejemplo para aquellos que nos ven, para aquellos a los cuales nosotros hablamos. Y Pablo confirmaba ese mensaje con otra cosa que es muy interesante. Dice aquí con potencia de señales y prodigios en el Evangelio del Espíritu de Dios. Pablo tenía el gran privilegio que fue dado a los apóstoles, que sus palabras, su predicación fuera acompañada por señales y por milagros. Esto, él habla de señales de un apóstol. Esto era su forma, sus credenciales de subrayar que las cosas que ellos predicaban eran realmente reales. Él en ocasiones sanaba, no en todas las ocasiones y no a todo el mundo, pero en ocasiones sí. Eran sus credenciales. El sello era Dios. Y hay gente que se pregunta, ¿y eso por qué no pasa hoy? Bueno, vamos a decirlo y vamos a decirlo muy claramente que Dios es el mismo Dios. Él no ha dejado de hacer milagros.
no con la misma intención que en los tiempos de los apóstoles, pero Dios sigue haciendo milagros. Y a veces en el momento cuando menos lo esperamos, sigue haciendo milagros cuando Él quiera, no cuando nosotros se lo mandamos. Pero Dios no tiene que confirmar su mensaje continuamente. Dios ya ha puesto su sello sobre la veracidad. Esto tenemos constancia en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces ya fue confirmado, entonces no hace falta una segunda, una tercera confirmación. El mensaje que predican los apóstoles fue confirmado por señales y milagros en su momento. Por eso empezó a correr por todo el mundo conocido. Y con este mensaje y con los milagros que lo acompañaban, quedó autentificado. Entonces no hay que volver a autentificar. Eso ya lleva el sello apostólico. Por eso estamos hablando de la doctrina apostólica. Es el malentendido de mucha gente que busca desesperadamente milagros. Sí, el Señor hace milagros cuando eso entra en sus planes. Pero la intención es otra. No son milagros de un apóstol. Ahora, lo que hay que hacer no es hacer milagros, sino mirar a que prediquemos el mismo mensaje que los apóstoles. Pablo aquí nos dice que él llegó a predicar el evangelio en muchos sitios. Concretamente habla de la zona que comprende, y voy a traducirlo ahora a nuestros términos geográficos, a Israel, el Líbano, la costa de Siria, Turquía, Grecia, Albania, Croacia. Pues todas esas regiones él predicaba el evangelio y aún no estaba contento, quería ir más allá de esto, quería llegar a Roma y finalmente quería llegar a España. Pero solamente con lo que ya ha cubierto, estamos hablando de unos 2.000 kilómetros, unos 1.200 millas de camino. Todo el mundo en esa zona puede haber escuchado el evangelio de parte de Pablo y sus compañeros. Y por lo tanto eso lo tenemos que tomar como un ejemplo, cuando dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, esto sería la costa de Dalmacia en Croacia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Esto se puede decir de ti también, de mí? A donde vayamos, lo estamos llenando con el Evangelio. La gente puede escuchar lo que Cristo ha hecho. Predicó donde antes nadie había predicado. Esto era su sueño. Dice en el versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo no era un pastor, él era un evangelista. Él quería predicar donde nadie había pisado con la intención de predicar el Evangelio. Él puso el fundamento. Y su trabajo, por la gracia de Dios, había sido colmado de éxito. De eso él nos cuenta en el versículo 21. Y aprendemos una cosa muy importante. Dios quiere salvar. Él sigue queriendo salvar hasta el día de hoy. Por eso, si predicamos, si damos testimonio, habrá gente que conocerá a Cristo. De eso tú no te preocupes. Tú lo que tienes que hacer es predicar, es dar testimonio, hablar de tu Salvador y déjalo a la obra del Espíritu Santo de producir el fruto en su momento. Pero también piensa en este momento en la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablabas a alguien de Cristo?
Piénsalo. La respuesta se la das a tu Señor y pídele que pronto, lo más antes posible, tengas la ocasión de predicar, de confesar, de compartir el Evangelio de nuevo. Esto es urgente. Charles Sturt, que fundó en su momento la misión a la cual yo tengo el privilegio de pertenecer, Beca Internacional, dijo en una ocasión lo siguiente. Dijo, algunos prefieren vivir al lado del sonar de las campanas de la iglesia. Yo prefiero vivir trabajando en una tienda de rescate de almas a 1 metro de distancia del infierno. Sí, es bonito tener tu puesto de rescate al lado de la iglesia, pero hay algunos que tienen ese ministerio de rescatar almas a solo un paso del infierno. El apóstol Pablo era de estos. Él no descansaba hasta que no tuviera la seguridad de que el evangelio había penetrado hasta los últimos rincones de aquel territorio que Dios le había entregado, los gentiles. Y la gran mayoría de esos gentiles vivía en aquel entonces en Europa. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a tener esa visión del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a buscar almas, a no descansar hasta que prediquemos tu evangelio de nuevo en nuestros alrededores. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles en esto, a hacer lo que tú nos has mandado. Gracias te damos, Señor, por tu presencia entre nosotros. Y te pido, Señor, por todos aquellos que en estos momentos nos están escuchando, que tú hagas tu obra entre ellos. Señor, que tú les uses como herramientas para tu honra y para tu gloria, como lo acabamos de escuchar. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y gloria. En tu nombre, Señor. Amén. Ha sido un privilegio de nuevo contar con tu presencia y Dios mediante. Vamos a seguir con el resto del capítulo 15 la próxima vez. Dios te bendiga.